Nos acompaña el señor Rolando Ames, ex senador del Perú, politólogo y docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la PUC, vicepresidente además de Transparencia. ¿Cómo está, señor Ames? Bienvenido. Encantado, Mirta, muchas gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias por acompañarnos. Sin duda, pues tenemos muchísimo de qué hablar el día de hoy. Dicen muchos, se escribe una nueva página en nuestra historia democrática, hay que decirlo, porque seguimos en una democracia. Eso muchos lo están celebrando, lo están festejando y en principio quisiera preguntarle eso, ¿le parece a usted una victoria lo que ha pasado el día de ayer para nuestra democracia? Yo diría que es un poco excesivo hablar de victoria, ¿no? Yo diría que además la democracia es algo que no existe porque existen las leyes buenas o porque incluso materialmente están ahí las instituciones. La democracia es una práctica, ¿no? Y entonces depende de la historia anterior de cada sociedad, qué agenda hay por delante. Creo que lo que pasó ayer es que salimos, digamos, de un riesgo de caer en un hoyo verdaderamente, porque tener que improvisar un gobierno nuevo e incluso el riesgo de una transición para organizar elecciones. Por supuesto. Eso era, además de un costo en todos los terrenos, desde el económico que hoy se valora tanto, para adelante. Entonces creo que hemos salido de eso, pero creo que lo positivo es que ahora usted me está entrevistando y me pone estas preguntas de fondo, y creo que después de haber mirado la sesión, que yo creo que mucha gente la ha visto, afortunadamente ahora está sobre el tapete. Pero ¿qué son las instituciones? ¿Por qué hay que obedecer eso? ¿Era correcto denunciar al presidente? Yo creo que sí, pero entonces, ¿dónde estuvo el error? Porque fue maltratado. Creo que es muy positivo, pero no hablemos todavía de victoria. De victoria, ¿no? Lo que usted dice es sin duda importante. Todo lo que ha pasado ha permitido poner el sistema, ¿no?, de nuestro país en vitrina, ¿no? Que los peruanos entren en más contacto con lo que está pasando, con cómo funcionamos como país, respondiendo además a diferentes encuestas que hablan pues del desconocimiento que hay sobre nuestras instituciones, por ejemplo, y manifestando retos importantes para seguir construyendo nuestra democracia. Exacto. Sí, yo creo que esto de las instituciones es algo medio etéreo, la gente no logra exactamente... Y no conecta tampoco, ¿no? Y no conecta, además, yo soy profesor de estas cosas y además yo estoy dedicado hace tiempo y, digamos, le doy muchas vueltas antes de escribir algo más público, porque creo que estamos acostumbrados a mucha facilidad a decir que somos una democracia, y creo que es muy importante el poner sobre el tapete que todos los países del mundo tienen cada uno su propia historia de autoritarismo, de dictadura, de democracia. Y la democracia es un aprendizaje no solo de las autoridades, sino de la gente. Eso, ser ciudadano no depende solo de la voluntad de uno, depende de la forma en que esté organizada la sociedad. Entonces las instituciones son muy importantes porque se refieren a la forma en que esté organizada, pero lo otro es la cultura, es decir, cómo aprendemos el valor o no. Y yo creo que estos países tienen una tradición autoritaria muy larga. Nosotros fuimos colonia por 4 siglos y eso significaba, ¿no es cierto?, que teníamos un virrey que obedecía al rey de España, que estaba a 3 meses de comunicación por barco. Y entonces la gente en el Perú, en estos países, no aprendió como aprendieron en Europa, a que ellos mismos pasaron de feudos a monarquías, y la monarquía se hizo constitucional y aparecieron las leyes y las instituciones. En cambio aquí la gente, la mayoría de peruanos y peruanas, además con razón porque es su experiencia, no dice las autoridades, pues están arriba. No, ¿yo qué voy a hacer? ¿No? Yo puedo obedecer, pero a veces pueden venir buenas leyes, pero a veces me maltratan habitualmente, etcétera, etcétera. Claro, así es como entendemos la democracia, como la experimentamos en el día a día, ¿no? Ahora, este ejercicio de retroceder en la historia para aprender más sobre nosotros mismos y entender por qué estamos donde estamos, seguramente no lo hacen muchos ciudadanos, pero ¿sería responsabilidad de nuestras autoridades hacerlo? Bueno, yo creo que ahí hay un conjunto de responsabilidades, efectivamente, de la sociedad en su conjunto. Educación, por ejemplo, ¿no? Había cursos de educación cívica que entiendo que han desaparecido o tienen muy pocas horas.
Entonces sale una encuesta que dice que los estudiantes no saben exactamente cuándo vivió Miguel Grau o que pueden confundir a Bolognesi con Jorge Chávez o cosas de ese tipo. Pero claro, la pregunta es que los estudiantes son malos o no estudiaron o es que no les enseñaron bien. Yo creo que ahí hay un problema entonces de los colegios, pero hoy día, por ejemplo, esto, ¿no? Los medios. Los medios son un vehículo de formación extraordinaria, un buen video un buen documental sobre la historia peruana, y hay cosas hechas. La televisión nacional tiene lindos programas que se hicieron hace años, los hizo un historiador, Antonio Zapata, en mi universidad, y ahí están guardados. Y quizá no exista la posibilidad de hacer contenido especializado como en este medio, pero sí entender cómo rebotamos una noticia. El día de hoy, ¿cuáles son los titulares? ¿De qué se va a hablar? ¿No? Los titulares. Porque no, aquí estamos conversando, pero la gente que nos sigue en la conversación con detalle no es mucha. En cambio, la gente que oye el titular. Y desgraciadamente los titulares, en la lógica comunicativa dominante, lo que destacan es lo escandaloso, ¿no? O sea, el congresista tal insultó al otro, o el presidente dijo tal cosa y mintió, ¿no? La frase es, el presidente mintió. La gente no tiene ocasión casi ni de saber de qué están discutiendo. O desviamos la atención también hacia otros actores, otras figuras. También. En este escenario en el que Pedro Pablo Kuczynski no ha sido vacado, ¿cuáles van a ser las principales tareas del gobierno hasta el 2021 para seguir en este camino de consolidación de nuestra democracia sin perder de lado la agenda de desarrollo nacional? Bueno, miren, yo creo que esto ha sido como una vuelta de juego crítica, ¿no? Donde las cosas pudieron terminar digamos, de manera abrupta con el cambio del presidente. Pero las grandes fuerzas políticas que están en el Congreso van a seguir allí. Por lo tanto, en realidad empieza un nuevo capítulo. Pero usted va a tener el gobierno de Kuczynski, que justamente se salvó, pero está afectado. El presidente tiene que terminar de dar cuenta de lo que ocurrió. O sea, el presidente se ha salvado de la vacancia. Más no de la investigación. Pero no de la investigación. Y además creo, y ojalá él lo dijo ayer, que pedía disculpas y que estaba abierto a la investigación. Pero tiene que hacerse la investigación ya. Porque es la única manera que justamente, ¿no es cierto? Ahora que la gente está mirando, caramba, mira, sí, ¿no? La investigación sale. Y yo creo que el presidente cometió errores gravísimos. Yo creo que hay una cosa muy seria, ¿no? Y que puede hacerse de buena fe. Un empresario acostumbrado a juegos económicos y financieros, además internacionales. De grandes escalas. De grandes escalas, con la ley de Estados Unidos. Dice, bueno, yo nunca he ordenado que me den plata, nunca he ordenado pagar a un funcionario público o a una empresa. Claro, él nunca ha ordenado explícitamente, pero pueda que la manera de operar de su empresa no sea cuidadosa. O como él mismo lo ha reconocido, que debió haber avisado, debió haber si en Estados Unidos se puede dar un poder no por escrito, en el Perú no. Y él era ministro en el Perú, entonces él debió tener cuidado. Entonces, esa proyección, ¿no? Exactamente. Entonces creo que lo primero es que esa investigación concluya. Lo segundo, creo que es que el Congreso, la mayoría fujimorista, que tiene una enorme mayoría, ayer ha ocurrido algo así importante para ellos también, y serio, ¿no? 9 votos imprevistamente se salieron del grupo. Del bloque. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Tenemos ahí que una organización que va a restañar por dentro sus heridas sin otra manifestación, o vamos a tener un bloque de 9 o de más que se va a armar, como ocurre muchas veces. Y lo más importante, más allá de las rencillas que se puedan generar, cómo eso nos puede impactar por supuesto, como país en la toma de decisiones, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos en los dos lados un proceso indefinido. Y una cosa muy importante, además aquí en un canal del Jurado Nacional de Elecciones, y usted mencionó que efectivamente yo estoy en transparencia, y hemos estado muy activos en los últimos meses porque hemos estado detrás de una reforma electoral que impida, pues, justamente este desorden, ¿no? Este hábito.
de que el candidato tiene que llegar con regalos, ¿no? Hoy día, yo fui senador, efectivamente, y en mi tiempo hubiera sido un error absoluto que uno llegue a regalar, porque la gente, ¿cómo regalar? Claro. Porque la gente estaba habituada a la relación de representación, ¿no? Yo voto por ti porque estoy de acuerdo con lo que dices. Ajá. Efectivamente participaba menos gente, hoy participa más gente, hoy hay más información, pero a cambio, desgraciadamente, el precio es muy alto. Ya no importan las ideas, quiere llegar a ese cargo, a ver, ¿le doy mi voto o no le doy mi voto? ¿Qué gano, qué pierdo? ¿Quién otro me ofrece más? Entonces, eso no es democracia, eso es una relación casi de mercado, ¿no es cierto? Y este es el momento oportuno, ¿no? Porque hasta la fecha se han dado una serie de modificaciones en el marco legislativo electoral, pero no aquellas, ¿no?, que ven este tipo de situaciones que tienen que ver, bueno, justamente con nuestro Congreso. Bueno, fíjese, justamente, para terminar con una cosita con las elecciones, algo que es fundamental es que ha habido algunas reformas importantes que se han aprobado, pero una que no se aprobó, estuvo en debate y debió aprobarse, es que si un partido incumple, tiene que ser sancionado el partido. Hoy día se lo sanciona económicamente. Las multas. Las multas. Y los partidos no pagan y no pasa nada, porque el jurado no tiene posibilidad de sancionar al partido. Luego, antes se daba informes mensuales de los gastos de campaña. No sé por qué, ahora se hace un informe solo al final, cuando ya terminaron las elecciones. Dando incluso plazo de algunos días, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí hay tareas. Pero luego está esto que es el tema más importante, ¿no? ¿Por qué las campañas cuestan tanto? Y ese es un fenómeno en Estados Unidos, en todos los países del mundo. ¿Por qué Trump gana las elecciones en Estados Unidos? Porque es un multimillonario que además tenía una cadena de televisión, era un hombre habituado a eso y gastó una barbaridad en la campaña, ¿no? Entonces, hoy día el resultado de la política depende de cuánta plata tienes. Claro, y hay que saber cómo atacar ese fenómeno, no hablo de Trump, obviamente, sino del monstruo del dinero, que finalmente es el que gana una campaña, ¿no? Exactamente. Eso es la supeditación de la política al dinero. En cuanto a reforma electoral, por ejemplo, ¿cómo hacerle frente a esa crisis de representatividad que también hay en nuestro país? Bueno, es que eso está ligado, pues, es una mala forma, es una mala forma que tiene que ser cambiada. Creo que una cuestión muy básica y que existe en países vecinos, en Chile, por ejemplo, en Chile la llamada franja electoral es la única presencia de la campaña en televisión. Claro. O sea, todo se hace dentro de la franja. Entonces hay una igualdad. Con las mismas condiciones. Con las mismas condiciones van todos, y por supuesto todos preparan muy bien la franja porque aquí, como la franja finalmente la ve poca gente, los partidos atienden con la mano izquierda y con dos dedos lo que va a salir en la franja, porque están atentos a la publicidad que sale a las horas punta en los canales más vistos. Eso ya plantea una diferencia radical. Bueno, tenemos pocos meses, yo diría que sería excelente si en esta legislatura pudiera reentrar por lo menos la corrección de esas decisiones que este Congreso acaba de tomar y que la propia Úrsula Letona, que presidía la Comisión de Constitución, lamentó y dijo que ella hubiera querido. Bueno, ya pues. Está la oportunidad. Está la oportunidad. ¿No? Está la oportunidad. Y estos cambios de cómo se financian las campañas, de si la televisión pública tiene un rol mayor o no, todavía tienen un tiempito mayor porque evidentemente son más importantes para las presidenciales, ¿no? Y ojalá que no tengamos presidenciales hasta el 2021. Así y hay tiempo. Que se mantenga el orden establecido. Regresando a los retos post pedido de vacancia que tiene este gobierno. Ayer leía, diferentes comentarios. Muchos de ellos apuntaban a la exigencia al presidente de hacer política, decían. Ahora sí hay que hacer política justamente porque está enfrascado en este perfil, ¿no?, de empresario. Eso es efectivamente. Mire, ahí justamente una cosa interesante en transparencia es que somos 58, me parece, asociados, de los cuales fácilmente un 35% son empresarios, ¿no? Por ejemplo,
exministro Zavala es un miembro de nuestra asociación. Y una cosa que la discutimos entonces muy en directo y muy amicalmente es por qué ese mundo empresarial, creo que mal habituado porque llevamos 20 años o más de este estilo, cree que, bueno, la política sí, dice, es que no sabemos explicarnos. Y el añadido es, nos hacen falta operadores. Comprenda que para un profesor que se dedica a eso y que trata de investigar eso es desesperante. Porque la política no es... Operador parece ser el que le enseña al candidato a hablar bonito. El ABCD. ¿no? Exacto, ¿no? Y que impacte. No, pues, la política y la democracia parten de una realidad muy dura. Y es que la gente piensa distinto, hay intereses distintos. Justamente, pues, hay una pelea terrible entre fujimorismo y antifujimorismo en el país que va a seguir. Y ambas tendencias, para llegar, ¿no?, a los que nos estén mirando en concreto, unos y otros tenemos que seguir peleando porque nadie nos va a convencer o vamos a demorar en convencernos y cambiar de posición. ¿Cómo combinamos oponernos, pelear, discutir y al mismo tiempo aceptar que el que gana, ganó? El gran problema del fujimorismo, y lo digo con la mayor consideración a varios amigos que tengo allí, es que les entró la rabia de haber perdido la elección y la candidata creyó que le habían robado la elección. Y entonces hemos vivido una especie como de venganza, ¿no? Aquí yo hago sentir que lo dijo el día que tomó el poder Kuczynski, dijo, desde el Congreso nosotros vamos a seguir nuestro programa. Eso no es posible, porque es un régimen presidencialista. Entonces el que gobierna es Kuczynski, ellos tienen un enorme poder. Eso es lo que tenemos que aprender ahorita. Y el ciudadano, ojo, ya no quiere escuchar sobre más enfrentamientos entre el legislativo y el ejecutivo. Y el día de ayer escuchaba, por ejemplo, a la jefa del gabinete ministerial, a Mercedes Arauz. Ella dijo, ¿no? Hay un espíritu democrático y expectativa en que el día de mañana, hoy, se empezará a vivir en reconciliación nacional, en un espacio de paz por el bien de nuestros pobladores. Y yo de inmediatamente retrocedía a julio del 2016, donde también había ese ánimo de reconciliación y de diálogo y que se puso como tarea, pero ya vemos que no se ejecutó. Exactamente. Pero es muy bueno de que ustedes, los periodistas, tengan esto así, ¿no? En la punta de la lengua. ¿Qué nos garantiza que ahora se dé, no? Porque tienen que insistir todos los días. A ver, que estamos repitiendo el mismo rollo, la misma práctica, y yo creo que no todo es crecimiento económico, pero evidentemente el crecimiento económico es muy importante. Y un país que iba a entrar a la deriva como iba a entrar, es que no se daban cuenta que estaban haciendo un daño material, económico, feroz al país. Entonces, yo creo que es una oportunidad esta crisis, ¿no? Pero siempre y cuando seamos muy firmes y intervengamos en política. La política es importante. En la política se juega el poder. Incluso el empresario, a veces estos amigos empresarios me dicen, pero tú dices que nosotros tenemos mucho poder, pero si el gobernante viene malo, nos arruinamos nosotros. Bueno, pues, pero entonces interven, ¿no?, en la política, no solo financies al candidato que te gusta. Bueno, esa lección ha quedado clarísima, no se puede separar lo privado de lo público. Exacto, la CONFIEP incluso en su CADE último, ya no te puedes despercudir así nomás. No hay cuerdas separadas, ¿no?, entre política y economía, pero ojalá lo aprendamos, porque vivimos como si hubiera cuerdas separadas. Y yo creo, francamente, lo digo con respeto por el presidente, pero yo creo que parte de sus descuidos tienen que ver con esa mentalidad. O sea, no digo con una intención, ¿no? Eso solo lo sabe él, su conciencia, y tendrá que venir una investigación. Pero en concreto hay ese hábito. Sí, la política es un poco como una actividad de segundo nivel. Y la democracia surgió en el mundo porque justamente fue después de la Segunda Guerra Mundial, en realidad, donde Europa se mataron, ¿no es cierto? Donde dijeron, no, pues, no puede ser, ¿no? Ya nos hemos arruinado y ahora vivamos, ¿no?, capitalistas, comunistas, liberales, socialistas, democristianos, vivamos en paz. Nos quedan un par de minutos nada más, señor Ames, pero le quería consultar también por la posibilidad de un nuevo gabinete, de qué va a pasar con la Fiscalía, qué tareas habría también para atender el Poder Judicial. Muy bien, a ver, gabinete. Yo tengo la impresión que el presidente lo va a renovar por alguna cosa que se ha filtrado hoy. Yo creo que es muy importante que lo renueve.
No porque no haya sido necesariamente malo el gabinete. Yo creo que el gabinete tiene muy buenos miembros, pero Kuczynski no lo ha, me parece, utilizado como equipo, salvo el momento de los huaicos y de los conflictos donde se lucieron. Y se vio el trabajo articulado, ¿no? Yo no sé por qué no siguieron con eso, si la reconstrucción está parada. ¿Por qué los ministros esos no siguen yendo a esos departamentos? Ya, esa es una cosa, pero usted dijo también otra, que era... Fiscalía. Fiscalía. Eso es absolutamente central, porque en el tema de corrupción, los focos se han centrado ahora en el presidente Kuczynski, pero, ¿no es cierto?, no solo Keiko Fujimori, que quizás eso es, bueno, vamos a ver que viene de Brasil, ¿no es cierto?, que viene de Brasil, pero el señor Joaquín Ramírez tiene juicios gravísimos y la fiscalía es clave. Es fundamental, esto debería ser un compromiso, por ejemplo, del fujimorismo, levantar la acusación al fiscal y dejar que el fiscal trabaje, después que lo ataquen, que lo critiquen, pero que no lo tengan bajo la amenaza de que lo van a vacar. Muy bien, bueno, ¿Poder Judicial, perdón? El Poder Judicial es un enorme monstruo de miles de personas y con pocos recursos, pero creo que tiene un presidente hábil y dinámico, Duvalín Rodríguez, pero esa es una tarea de años, ¿no es cierto? La justicia, hay que meter dinero, lo cual significa, por ejemplo, impuestos. Y entonces, ¿para qué el Estado cobra impuestos? Para dar mejor justicia, mejor educación, mejor salud, servicio, ¿no?, para la ciudadanía. Servicio. Muy bien, muchísimas gracias, señor Ames, por habernos acompañado. Conversamos con Rolando Ames, politólogo, profesor, PUC, senador. Vamos a una pausa y retornamos con mucho más.